hecho una investigación al respecto o que ha trabajado de una manera distinta, pues siempre nos puede aportar algún punto que nos parezca interesante o que nos pueda ayudar en nuestro camino. Pues, como Lino les platicó un poquito de mi biografía, yo soy biólogo y una de las principales retos que me encontré en el camino es que durante la biología y el estudio de la ciencia me encontré con que había una gran aridez, una gran sensación. Un momento, por favor. Ya te lo pasé. Entonces, perdón, hay una grandísima sensación en mí durante mi estudio de biología, de aridez, de algo muy abstracto. Me acuerdo uno de mis directores de tesis cuando estábamos en la selva, que me dijo, yo estoy aquí para comprender los patrones y procesos de la selva. Encontrando estos patrones en uno de los sistemas más complejos de la Tierra, que es la selva, junto con los arrecifes coralinos, al encontrar eso, yo puedo entender la naturaleza, ¿no? La ecología, como algunos de ustedes saben, es una de las áreas de la biología donde más trabajo matemático hay. Se generan modelos y se generan trabajos relacionados con la comprensión de la naturaleza a través de los patrones y análisis matemáticos, ¿no? Entonces yo me encontré con una gran aridez en esa investigación y me sentí otra vez como muy solo. Yo había percibido que la ciencia me iba a dar respuesta a todas estas preguntas y perdón, referencia a mi biografía, pero creo que eso es lo que mejor conozco. Entonces, mi primer encuentro con la naturaleza así de manera contundente fue a los 12 años, cuando habíamos viajado a las Islas Marinas. Mi papá tenía un proyecto de investigación ahí y llegamos a las Islas Marías, a una de las islas, no la que es la cárcel, que es la Isla María Madre, sino otra que se llama María Cleofas, y pues era un lugar pristino, ¿no? Un lugar sorprendente porque como una de las islas es cárcel, pues las otras islas son completamente prohibida su habitación o su visita, o sea, está resguardada por militares, bueno, por la marina, ¿no? Entonces llegamos a hacer investigación ahí y pues todos los científicos se fueron por allá y yo me quedé ahí solo y me encontré un esqueleto de ballena completo en la playa, ¿no? Y entonces me di cuenta de muchas cosas. Ahí realmente me nació la inspiración por la biología y por comprender la naturaleza. Y yo entré al mundo de la ciencia de esa manera, pensando que esa era la manera de comprender ese misterio que había sentido tan profundo, ¿no? En esa isla había otras cosas, había playas completas de erizos secos, de conchas de erizos, había parvadas de pericos, o sea, era realmente un lugar como si fuera un naturalista del siglo XVI o XVII que llegaba a un mundo desconocido, ¿no? Y yo pensé que la manera de conocer esos misterios y de develar esos misterios era a través de la ciencia y me aboqué a estudiar biología así tenazmente, ¿no? Y a buscarlo. Y cuando estaba haciendo la tesis en la selva, me di cuenta que no iba a lograr comprenderlo y tuve una verdadera confrontación enorme con esa realidad, ¿no? De que la ciencia no me iba a dar la respuesta completa de lo que yo buscaba. Y tuve un profundo desasosiego porque al mismo tiempo consideraba que las otras maneras de conocer el mundo, que yo llamaba en aquel entonces arrogantemente la metafísica y todas estas ideas relacionadas con cuestiones no tangibles, no me llamaba la atención y no buscaba por ahí. Después entré por otros caminos, en fin. Pero a final de cuentas, uno se topa con un límite, ¿no? En el conocimiento del mundo tangible. Y en ese momento surge la pregunta de cómo puedo yo conocer lo que sé que hay. No lo puedo explicar muy bien. He tenido, cada quien en su propia biografía ha tenido un encuentro profundo con diferentes momentos en los que uno encuentra algo que no sabe explicar. Desde niño, desde muy pequeño, de joven. Hay eventos en la biografía de cada quien en los que uno sabe que
hay algo detrás del velo de los sentidos, ¿no? Y la gran pregunta es cómo uno puede empezar un camino de conocimiento de aquello que no es tangible. De manera segura, además, que es algo que se habla en varias ocasiones, cómo hacer un sendero de conocimiento interior o un sendero del mundo espiritual, un camino de desarrollo interior hacia el mundo espiritual, a donde sea también un camino seguro, ¿no? Un camino donde yo penetre con una cierta dirección y una cierta orientación hacia ese mundo. Entonces, me fui encontrando con diferentes caminos hasta que encontré la antroposofía. Yo creo que uno de los ejes del trabajo antroposófico y del conocimiento interior está en la meditación. Y desde mi punto de vista, en lo que yo me he encontrado, en mi experiencia personal, es algo de lo que se habla en las diferentes secciones, en los diferentes grupos, se habla de la meditación, se habla de este camino interior, pero pocas veces lo tocamos directamente, ¿no? Yo veo en todo digamos, en todas las actividades antroposóficas de nuestro país, se toca periféricamente este tema, pero no he visto algo dirigido especialmente hacia la meditación, cómo desarrollar la meditación, cómo hacer este trabajo, etcétera, ¿no? Todos los que llevan ya algún tiempo en la antroposofía, o muchos de ustedes, ya se han topado con varias veces en teosofía, en ciencia oculta, en la filosofía de la libertad y en otros textos fundamentales con el tema de la meditación, ¿no? En ciencia oculta particularmente hay un capítulo dedicado a la meditación Rosacruz, en fin, hay diferentes momentos en los que se toca y el libro específico en el que eso se aborda es La iniciación o cómo adquirir el conocimiento de los mundos superiores. Es un libro que ahora justo en la rama de San Miguel de Allende estamos estudiando y estamos penetrando. Es un libro que de alguna manera, cuando yo inicié en la antroposofía, se me decía que era un libro muy personal, que era una búsqueda o un trabajo personal, más que de grupo o de discusión grupal, pero ahora estamos encontrando otra manera de trabajarlo de manera grupal. Entonces, este camino o esta andar, ¿no?, que uno emprende cuando uno decide, yo quiero transitar hacia el conocimiento de los mundos superiores o el conocimiento de aquello que yo no puedo percibir con mis sentidos ordinarios, uno emprende, digamos, un andar en un sendero, en una dirección muy específica, ¿no? Entonces, a pesar de que hay un tema fundamental de libertad, uno decide hacerlo, cómo hacerlo, sí hay, digamos, en este sendero una serie de lineamientos o de pasos o de ritmos específicos que uno tiene que seguir, ¿no? Entonces, cuando uno va a hacer un viaje, sobre todo un viaje que requiere de mucha preparación, pues uno prepara su mochila y dice, bueno, ¿qué me voy a llevar a este viaje, ¿no? Sabiendo que me voy a encontrar, con qué cualidades o cómo debo yo de entrenar para lograr este andar, ¿no? ¿Cómo practico? ¿Qué debo de hacer, ¿no? Y en el libro de la iniciación, Steiner es muy, muy preciso en hablar de esta parte que antecede al andar, que es lo que podríamos llamar las condiciones previas, ¿no? Y las condiciones previas, como muchas veces en algunos temas de antroposofía parecen sencillas, pues son de un trabajo interior y una conquista que requiere de muchísimo esfuerzo. Yo me acuerdo durante la tesis de maestría que fui con un grupo de científicos con los que yo había estudiado al Instituto de Ecología y íbamos a hacer un trabajo de fenomenología de observación de una planta, que para ellos es la planta más conocida en el mundo de la genética vegetal. Y entonces les dije, bueno, hay unas condiciones previas que vamos a ir trabajando durante las sesiones y una de ellas es la calma interior. Y un amigo se paró y me dijo, yo no puedo participar en esto, muchas gracias. Y se fue, ¿no? Entonces, por lo menos reconoció claramente que eso era un tema de trabajo muy fuerte, ¿no? Hoy en día, con todo lo que nos rodea, toda esta sobredosis de información de todo tipo, con toda esta énfasis en
en el miedo y en el control, etcétera, pues cada vez el tema de la calma interior se vuelve una conquista todavía más tenaz y más fuerte, y al mismo tiempo cuando uno es victorioso en lograr esa calma interior o quietud interior, también hay grandísimos regalos que vienen como consecuencia de ir avanzando en ese camino, ¿no? Entonces, ahí me salté un poquito porque antes de la quietud interior está la devoción, ¿no? Yo estaba entre mis alumnos jovencitos, los niños de la escuela, estaba viendo el tema del respeto, ¿no? El respeto y la devoción que parecen ya monedas de cambio totalmente desgastadas, ¿no? Algunos niños me decían, yo no entiendo qué es eso del respeto, ¿no? Yo no entiendo por qué usted dice que nosotros tenemos que aprender a respetar. Y entonces estaba yo buscando ejemplos para un lenguaje con ellos, en una dinámica de juego de cómo es respetar al otro, ¿no? ¿Qué significa el respeto, el no juzgar y de ahí caminar hacia la devoción o la admiración, ¿no? Que son cosas, como decía Marta la semana pasada, que los niños niños muy pequeñitos tienen muy desarrollado. La manera en que un niño pequeño ve una mariposa, una flor, o la manera en que camina en el campo con respeto y con admiración es algo que se va disminuyendo con el tiempo cuando la vida cotidiana y sus deberes nos absorben y nos cubren con la presión de la vida, de resolver el tema de lo cotidiano, ¿no? Entonces estuvimos trabajando eso. En el libro del conocimiento de los mundos superiores hay varias páginas, creo que son 6 páginas dedicadas a la admiración y a la devoción, ¿no? Yo no voy a tocar específicamente esas partes, pero creo que es algo digno de volver a leer y de volver a revisar, y cómo eso es uno de los ingredientes principales, como una de esas cosas que vamos a traer nosotros al emprender el camino hacia el conocimiento interior, ¿no? Es el cultivo de esa cualidad del alma, es algo fundamental, sin lo cual no podremos avanzar hacia ese conocimiento o hacia ese desarrollo. Y el otro, como ya lo había mencionado, es la quietud, ¿no? La quietud y encontrar en uno ese espacio para dejar que lo que está más allá de mí se manifieste, ¿no? Yo tengo que acallarme para poder escuchar lo que está, los fenómenos del mundo, o incluso lo que el mundo espiritual está transmitiéndome o queriéndome decir. Esto creo que se resume en uno de los párrafos de esta parte del libro, en donde dice: procura reservarte momentos de quietud interior, aprendiendo en ellos lo esencial, apartando en ellos lo esencial de lo no esencial. Suena como algo sencillo, pero es una conquista enorme poder ir avanzando en ese sentido de conquistar, el dejar mis impresiones y mis pensamientos de lo que me invade como preocupación o como tema central de mi vida, y ver más allá, tener una vista, como dice en el propio libro, en el que yo me observo como si yo estuviera afuera de mí o estuviera actuando un papel en una obra de teatro, y yo tengo la capacidad de deslindarme de los sentimientos profundos que me causa esto. Es más difícil hacerlo en lo que me acaba de suceder que en lo que ya me había sucedido en otros momentos. Entonces, hago este ejercicio de ir desarrollando esa quietud, ese deslindarme, despegarme de esas turbulencias y de esos pensamientos que me invaden cuando vuelvo a ciertos momentos de mi vida en los que he tenido mucho sosiego, bueno, más bien muy poco sosiego, ¿no? Entonces, esa sería otra de las cualidades. En el libro, como ustedes saben, se detalla claramente cómo se va haciendo eso. Y en es muy claro que en este proceso hay una secuencia de eventos y hay un proceso muy claro de cómo andar en este camino. Después, durante el libro, habla de un tema central, de cómo estos métodos de disciplina espiritual
nos van a guiar a tres fundamentales procesos. Uno es la aprobación, que desarrolla los sentidos espirituales. Otro es la iluminación, que enciende la luz espiritual. Y el tercero es la iniciación, que establece el trato con las entidades espirituales superiores. El capítulo que prosigue a la presentación de estos tres secuencias de desarrollo interior se llama el grado de iniciación y empieza con la aprobación. Aquí es donde llegamos al punto central que yo les quería traer el día de hoy, desde el punto de vista del conocimiento de la naturaleza o de la relación con la naturaleza que nosotros desarrollamos durante el trabajo de la biodinámica. Ahí empieza en la aprobación con un ejemplo muy concreto, ¿no? Entonces nos dice, observemos en la naturaleza, y no solo la naturaleza física, sino también la naturaleza humana en el sentido de interacciones, observemos procesos en los que exista un desarrollo desde una semilla hasta la floración como primer proceso evolutivo o secuencia de eventos, y luego pensemos en una secuencia que va desde la floración o desde el momento culminante de ese proceso, el decaimiento y hasta la muerte. Serían dos procesos, ¿no? En uno de las imágenes que nos trae Steiner nos dice, piensen en el amanecer como un proceso de desarrollo, de crecimiento hasta llegar a una cierta floración, y después piensen en el momento en que sale la luna llena como un proceso en que hay un cierto decaimiento hasta una muerte, ¿no? Creo que en la naturaleza está lleno de estos ejemplos, y quizás parte del trabajo que yo los invitaría a hacer ahora y que tiene mucho que ver con el arte, y ahorita lo voy a vincular ya para pasar al siguiente ejercicio de este día, sería cómo es que yo puedo desarrollar de una manera cotidiana este pensamiento, en dónde puedo yo encontrar ejemplos, ¿no? Es increíble porque incluso en la propia manera de Steiner de dar las conferencias o escribir los libros, existe ese mismo proceso, ¿no? Hay una idea semilla, hay un desarrollo de la idea semilla, hay un proceso de floración de la idea, y luego viene el cierre o el momento en que eso cambia hacia otro proceso, ¿no? Entonces, parte de lo que uno hace en el estudio de la fenomenología de la naturaleza, el estudio es eso, ¿no? Uno no puede escuchar los fenómenos si no se calla uno primero, sino uno tiene sus procesos, sus prejuicios, ¿no? Los que trabajamos con plantas tenemos a veces retos mayores, ¿no? Como, por ejemplo, si uno ve una manzanilla o identifica una planta, pues ya inmediatamente te aborda todo lo que crees que sabes de esa planta, ¿no? Es una planta con estas propiedades medicinales, pertenece a tal familia, tiene tales cualidades, genera tales síntomas o cura o alivia ciertos fenómenos, etc. Entonces, cuando uno vuelve a abordar esa planta desde el punto de vista de la calma interior, de la quietud interior, es un esfuerzo mayúsculo poder tener el silencio para escuchar a la propia planta o a las fuerzas fuerzas espirituales que están detrás de esa planta. Entonces uno va gradualmente penetrando en esa manera de conocer la naturaleza, basado en este primer ejercicio o esta primer después de haber conquistado, trabajado la quietud interior, la admiración, veneración, el no tener prejuicios, uno va andando en este sentido y va pudiendo experimentar gradualmente cómo conocer la naturaleza desde la propia naturaleza y no desde mi punto de vista o mi conocimiento, mi trayectoria, ¿no? Esto se ha aplicado incluso a la medicina, a la fenomenología, se ha incluso aplicado a cómo diagnostica uno, cómo está uno enfrente al paciente y cómo puedo yo realmente escuchar lo que el paciente me está diciendo, ¿no? Como haría yo con una planta, cómo escucho lo que la planta me quiere decir o lo que la planta realmente es. De esa misma manera, Steiner describe cómo el escuchar se convierte en una de las herramientas de desarrollo de los órganos interiores,
que son las herramientas con las cuales nosotros vamos a ir andando en el camino espiritual. Entonces, bueno, mi invitación, más que un ejercicio propio, ahorita en este momento, es a retomar este texto y a hacer el ejercicio de buscar en la naturaleza ejemplos de estos dos grandes procesos: semilla, desarrollo, floración, decaimiento, muerte, como dos gestos, dos principales gestos del mundo que nos rodea, y que los encontramos mucho más allá de lo obvio, que sería sembrar algo y observarlo, que ya está lleno de secretos y de profundas verdades, pero más allá de eso, encontrarlo en otras cosas, ¿no?, que me rodean en lo cotidiano, y cómo llevarme eso a mi proceso meditativo, ¿no? Creo que el libro de cómo conocer los mundos superiores nos lleva hasta el umbral, nos presenta incluso al guardián menor y al guardián mayor del umbral, y nos pone en ese punto en el cual, a través de otros procesos de trabajo interior, entonces ya empezaríamos a penetrar del otro lado del umbral para tener conocimiento de lo que está detrás del umbral, ya con otra guía y otra metodología. Entonces, bueno, esta es mi contribución el día de hoy: retomar desde el punto de cada uno, de donde cada uno viene en su biografía, recuperar esa imagen o esas imágenes de infancia o del desarrollo personal de cada quien, en los que yo tuve un encuentro que me dio una pista de que algo más existe, ¿no? Quizás eso haya sido para muchos de ustedes algo que no ha cesado, que sigue estando vigente. Para algunos otros ha sido algo que han ido recuperando de su propia biografía, pero ¿cómo podemos volver a hacerlo vigente, no? He platicado con varios colegas y amigos de sus propias experiencias, ¿no? Y eso es parte de lo que creo que se está ahora haciendo manifiesto en el grupo de jóvenes, que como ustedes saben, varios de ustedes saben, es un grupo muy vibrante que inició hace muy poquito, y parte de lo que este grupo quiere lograr es un espacio para que los jóvenes puedan dialogar e intercambiar puntos de vista de sus experiencias espirituales, o de sus experiencias que no son tangibles o que no son comprensibles por la mente racional, ¿no? Eso es como un punto de partida para este espacio, en donde, si yo no encuentro eso, quizás lo guarde, lo deje cubierto, y me cueste después más trabajo revivirlo, ¿no? Entonces, esa sería mi primera invitación: volver a encontrar en mí esos momentos de mi biografía a donde tuve estas experiencias o estos encuentros, y a partir de eso ir entonces releyendo cómo adquirir conocimiento de los mundos superiores, y haciendo este trabajo interno de desarrollo de esas habilidades como, digamos, preparación, y luego este primer ejercicio que vimos de la naturaleza del desarrollo hasta flor, y de la flor hacia la muerte, ¿no? Esa sería mi contribución. Muchas gracias. No sé si haya preguntas o comentarios. Si no, pues